Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente en esta mañana. Eh, Antes de entrar a nuestro estudio en la palabra de Dios, me gustaría empezar con un momento de oración. Y si pueden, por favor, tener sus Biblias listas para que estemos estudiando juntos en el libro de Efesios capítulo 4. Pero vamos a empezar con un momento de oración. Amante Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, por el privilegio de poder, aunque estemos separados por distancia, podemos estar juntos en corazón, juntos en armonía, eh, celebrando este día, celebrando lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo. Te damos gracias, Señor, porque podemos eh, estudiar tu palabra a través de las redes sociales, a través del internet. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder seguir en contacto, aun en medio de este tiempo difícil, aun en medio de esta distancia que tenemos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones y que tú eh, puedas comunicar las verdades de tus palabras, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este pasaje, en este mensaje, en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de empezar a nuestro estudio de la palabra, quisiera compartir una pequeña ilustración. En Argentina, los ciudadanos están obligados por ley a servir 2 años en servicio militar. Y se cuenta la historia de un joven que apareció en el centro de inducción objetando: ¿de qué manera puedo servir? No tengo brazos, no puedo hacer nada. Pero lo pusieron en el ejército de todos modos, aún sin tener brazos. En el campamento de entrenamiento básico, su comandante le dijo: ¿ves aquel tipo allá arriba en la colina bombeando agua? Ve a decirle cuando el cubo esté lleno. Él es ciego. Entre los dos pudieron hacer el trabajo porque aunque ambos tenían deficiencias físicas, las habilidades de ambos se complementaban. Asimismo funciona el cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros tiene los dones y las habilidades completas. Todos somos deficientes en alguna área, pero juntos como cuerpo nos complementamos y podemos cumplir la tarea que Jesús nos ha dado. En esta mañana estaremos examinando el capítulo 4 de Efesios y vamos a estar en los versículos 7 al 16. Y este mensaje se titula Dones para cada miembro. Entonces vayan conmigo por favor a Efesios capítulo 4. Les voy a dar un momento para que vayan buscando en sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Y este pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana se divide en dos. En los versículos 7 al 11 vamos a ver quién da los dones espirituales y cuáles son que están en este pasaje específico. Y en los versículos 12 al 16 vamos a ver cuál es el propósito de esos dones. Vamos a empezar primeramente con los versículos 7 al 11. Y vamos a ver en esos versículos que Jesús le da dones espirituales a su cuerpo. Es Jesús que da esos dones. Vamos a ver, empezando el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vamos a ver primeramente en el versículo 7 que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. ¿Por qué digo eso? Vamos a leer otra vez el versículo 7. Dice, porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ninguno de nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, queda fuera. ¿Por qué? Porque las palabras al principio del versículo 7, a cada uno de nosotros, se refieren a todos los miembros del cuerpo. A todos los miembros del cuerpo de Cristo les fueron dados dones, sin excepción. Es importante entender que los dones espirituales se distinguen de las habilidades naturales. Cada uno de nosotros nace con habilidades naturales que tenemos y podemos hacer y pudimos hacer aún antes de ser salvos. Los dones espirituales son diferentes, aunque a veces pueden ser complementarios o pueden relacionarse, pero no estamos hablando de habilidades. Si tú tienes la habilidad de correr rápido, no estamos hablando de habilidades, estamos hablando de dones espirituales que fueron dados específicamente al creyente al momento de ser salvo, al momento de recibir al Espíritu Santo. En otras palabras, nuestras habilidades naturales no determinan nuestros dones ni tampoco los limitan. Dones espirituales son habilidades muy especializadas dadas a creyentes con el propósito específico de cumplir la obra de Dios en la tierra. Y puede ser que usted no esté seguro cuál sea su don o no tenga la valentía de usarlo, pero cuando confiamos en Jesús, Él nos da la gracia necesaria para el máximo uso de nuestros dones para su gloria. Si te sometes a Él y buscas su dirección, Él no solamente te revelará tu don, sino que también te dará la fuerza, la sabiduría, la valentía, la motivación, el amor, la preocupación, el cuidado y el poder necesario para usar tu don o tus dones espirituales para su gloria. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, nuestros dones están dados a los creyentes, los dones espirituales, para que lo usemos, para que estemos activamente, regularmente usando estos dones para la gloria de Dios, para cumplir su obra. Pero es importante ver en los versículos 8 al 10 que aunque nosotros no tuvimos que pagar nada para conseguir esos dones, estos dones sí vinieron con un precio. Versículos 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aunque nosotros no tuvimos que hacer nada para recibir estos dones, a nosotros no nos cuestan nada, no debemos ignorarlos o menospreciarlos, porque Cristo pagó un alto precio para dárnoslos. A Jesús le costaron mucho, a Jesús le costó todo, le costó su vida, porque para obtener el derecho de dar estos dones a los creyentes, Cristo tuvo que morir y descender a las regiones más bajas de la tierra. ¿De qué está hablando eso? En Mateo capítulo 12, versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Las regiones más bajas de la tierra y el corazón de la tierra se refieren a que Jesús descendió al Hades durante el tiempo entre su muerte y su resurrección. Él duró partes de 3 días en el Hades. El Hades es el lugar de los espíritus difuntos. En otras palabras, Jesús tuvo que ir al lugar donde están los muertos. Si Cristo no murió, si Cristo no rompió el poder del infierno, el poder de la muerte sobre nosotros, entonces nuestra fe y estos dones no tendrían sentido, no tendría utilidad. Nosotros, por otro lado, también debemos estar dispuestos a pagar un precio por causa del Evangelio. Aunque no tuvimos que pagar nada para recibir la salvación, porque es por gracia, por medio de la fe, no tuvimos que hacer nada para recibir estos dones, no lo podemos merecer, pero sí en agradecimiento debemos estar dispuestos a sacrificarnos por su obra, para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para poder avanzar su cuerpo, para poder avanzar su obra. En Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escuchen eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quiero que veamos en el versículo 11, donde nos da una lista de algunos de los dones, que cada uno de estos dones está enfocado en Cristo. Cada uno de estos dones está enfocado en Cristo. El versículo 11. Y él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Primero vamos a ver el don de apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviar. En otras palabras, un apóstol es uno que es enviado directamente y específicamente por Cristo, es escogido por Cristo. Un apóstol pertenece al que lo envía y un apóstol posee la autoridad de aquel que lo envió. Este es un don especial, este es un don que fue dado específicamente a los 12 que Jesucristo escogió personalmente. En la Biblia solamente vemos 12 apóstoles, 12 hombres con una función específica a la que Dios les dio en un tiempo específico. Bíblicamente, un apóstol tenía que ser un testigo físico
del Jesús resucitado. Tuvo que ver a Jesús resucitado con sus propios ojos. Este don no fue dado para engrandecerse personalmente. Ninguno de los dones son para esto, pero específicamente esto, sino con el único propósito de dar testimonio y evidencia a la persona de Jesucristo. El don de apóstol y los otros dones que están relacionados con este don, que eran específicamente para los apóstoles y en los tiempos apostólicos, funcionaban para dar evidencia de que Jesús es el que él clamó ser, el Hijo de Dios, el creador del universo, el único camino al Padre. No hay evidencia de que la iglesia primitiva le dio este título a ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque no es un título. Es un don especial para estos 12 hombres quienes iniciaron la iglesia y su obra misionera. Bíblicamente, ese don, el de apóstol, ya no existe en la iglesia hoy. El segundo es el don de profecía. La profecía tiene dos aspectos. El primer aspecto de la profecía es la proclamación. ¿Qué es la proclamación? Es proclamar las verdades que ya están escritas, que ya Dios comunicó y comunicándosela a otros, pero específicamente tiene que ver con cosas venideras, cosas del futuro. En otras palabras, una persona que tiene el don de explicar y exponer las profecías de Dios que están en su palabra. El segundo aspecto de la profecía, que es una parte menor, aún en tiempos bíblicos, era una parte menor de la profecía, es la predicción. La predicción o nueva revelación, cosas que ya no están, que todavía no están escritas o que todavía no estaban escritas en la palabra de Dios. Alguien que proclama la verdad de Dios y advierte a otros de la ira de Dios está actuando como un profeta. Y este es el mayor uso de la profecía en toda la palabra de Dios. Aun los profetas del Antiguo Testamento, normalmente cuando estaban hablando al pueblo de Dios, estaban leyendo lo que Dios había dado anteriormente en su palabra y recordando a las personas lo que iba a suceder si no regresaban a Dios. Según mi entendimiento bíblico, hoy solo existe el primer aspecto de la profecía como don espiritual. Aquellos que tienen el don de proclamar las verdades de Dios, que están declaradas en su palabra y advirtiendo a la humanidad de la ira venidera de Dios. Hay personas que tienen una habilidad especial y específica de poder enseñar las profecías bíblicas de una manera que conectan con lo que está sucediendo en el mundo actual. Son personas que tienen este don de profecía. Yo conozco varias personas que tienen este don. Tienen una manera especial de poder enseñar las profecías bíblicas de una manera que tiene gran impacto en la vida de las personas. Pero creo que la segunda parte de la profecía, la predicción o la nueva revelación, era una parte muy pequeña en la profecía y fue parte de los dones apostólicos dado específicamente a los apóstoles y los autores de la palabra de Dios para poder escribir lo que Dios quería revelarnos en su palabra. Estos dones apostólicos dejaron de existir con la finalización de las Escrituras. Ya que la palabra de Dios está completa, ya que tenemos todo lo que Dios necesitaba comunicar a su pueblo, a su gente, ya no hay necesidad de nueva revelación.
Las escrituras hoy están completas. Todo lo que Dios necesitaba revelar se revela en su palabra. No hay nueva revelación hoy. La Biblia hasta nos da una fuerte advertencia en contra de añadir algo a su palabra. Dios aún puede revelar cosas específicas a personas. Conozco situaciones donde Dios, a través de diferentes circunstancias, advirtió a alguien de peligro que había. No estoy diciendo que Dios todavía no puede obrar en circunstancias específicas de esa manera, pero eso no es lo mismo que tener el don de profecía o más específicamente el don de predicción o de poder revelar cosas nuevas a otros. Ya esa parte de ese don no existe hoy. Tercero, el don de evangelista. El don de evangelista es la habilidad de proclamar el mensaje del evangelio eficazmente a aquellos que están perdidos. Ahora, cada uno de nosotros debería tener la habilidad de compartir el evangelio. Pero aquellos con el don de evangelismo tienen una habilidad específica, especializada para poder hacerlo de una manera con mucho impacto. Claro, es a través del poder del Espíritu Santo, no solamente obrando a través del evangelista, pero también obrando en los corazones de los oyentes. Pero una persona con el don de evangelista tiene una habilidad y muchas veces la habilidad de poder presentar el evangelio a multitudes, a grupos grandes, y el Espíritu Santo obrar a través de sus palabras, a través de su presentación del evangelio, obrando en los corazones de las multitudes que están oyendo y llevar a las personas a aceptar el mensaje de Jesucristo. Una persona recientemente que tenía ese don era Billy Graham. Miles de personas, miles y miles de personas a través de los años llegaron a los pies de Cristo a través de la predicación de este gran hombre. Él era uno que poseía el don de evangelista. El cuarto don que vemos es el don de pastor. Y un pastor es alguien que tiene el don o la capacidad de cuidar y satisfacer las necesidades espirituales del rebaño. Ahora, algo que hay que tener en cuenta, que nosotros tenemos que tener en cuenta y que los pastores siempre deben tener en cuenta, es que Cristo es el verdadero pastor del cuerpo, el verdadero pastor del rebaño. Los pastores simplemente son subpastores. Un hombre que Dios ha escogido para pastorear el rebaño de una iglesia local. Pero esa iglesia, ese rebaño no pertenece a ese hombre. Ese hombre no tiene autoridad sobre ese rebaño. El rebaño pertenece al pastor de pastores, a Jesús. El último don que vamos a ver en estos versículos es el don de maestro. Y un maestro es alguien con el don y la capacidad de instruir a los creyentes en la verdad de la palabra de Dios. Es una persona que tiene la habilidad de poder enseñar la palabra a aquellos que ya son creyentes de una manera que pueden aprender y crecer y entender por esa habilidad que las personas tienen de explicar las escrituras de una manera que otros puedan fácilmente entender. El don y el llamado de ser maestro es uno de los llamados más altos, según el apóstol Pablo en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, Pablo lo lista como el tercer don en importancia, solo después de los dones de apóstol y de profecía. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 27 al 28, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, esta no es una lista exhaustiva de los dones espirituales. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde todos los dones están listados juntos. Tenemos que ver a través de las Escrituras en diferentes lugares donde se presentan los dones. Y algunos en esta lista de dones eran dones específicos para los apóstoles y los tiempos apostólicos. Pero cada uno de estos dones se centran y se enfocan en la persona de Jesucristo. Así que tenemos que recordar y reconocer que los dones son simplemente para el beneficio de Jesús y de su cuerpo. Así que acepta el don que Dios te ha dado, porque Él te lo dio para usarlo para Él. Y úsalo de la mejor manera posible. Ahora vamos a ver en los versículos 12 al 16 que los dones fueron dados por propósitos específicos. Y vamos a ver 3 propósitos por los cuales los dones fueron dados en los versículos 12 al 16. Vamos a leer versículos 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en los versículos 12 y 13 vemos el primer propósito para los dones espirituales, y es para equipar y edificar a la iglesia de Dios. Voy a leer esos 2 versículos de nuevo, versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha dado dones para que cada uno de nosotros podamos estar equipados para hacer la obra de Dios. La iglesia no se puede construir sin que los miembros hagan el trabajo. No puede haber una obra, no puede haber una iglesia, no puede haber un cuerpo si cada uno no está haciendo su parte, trabajando, usando sus dones para poder edificar el cuerpo de Cristo. Dios no va a establecer su iglesia en una comunidad hasta que aquellas personas que han aceptado a Cristo y viven en esa comunidad tomen su responsabilidad como miembros del cuerpo y estén dispuestos a usar sus dones para hacer la obra. Si la obra de la iglesia se dejaría solamente a los profesionales,
nunca se lograría nada. Entonces vemos que los dones espirituales existen para equipar, para edificar la iglesia de Dios. El segundo propósito es para fortalecer a los creyentes individuales. Versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquieras de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios nos da dones espirituales para que podamos enseñar a otros que forman parte del cuerpo y ayudar a darles un buen fundamento espiritual para que no sean engañados, para que conozcan la verdad. Pero saben que no solamente enseñan los que tienen el don de pastor, el don de profecía, el don de maestro. Todos enseñamos. ¿Por qué? Porque también podemos enseñar a través de nuestras obras, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro amor, a través de nuestro servicio para otros. Una persona con el don de servicio le enseña a otros el ejemplo de cómo ser un siervo, aun cuando no esté enseñando intencionalmente. Entonces los dones existen para poder fortalecer el cuerpo de Cristo, para fortalecer a los creyentes. Y por último vemos que los dones, según el versículo 16, existen para unificar el cuerpo de Cristo. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro del cuerpo de Cristo usa sus dones y hace su parte en la obra del ministerio. Y el cuerpo se une en una sola comunión. Cuando todos estamos obrando, eso nos une. Podemos unirnos, podemos compenetrarnos, podemos sentir esa conexión cuando estamos trabajando y obrando juntos. Esto causa que el cuerpo crezca espiritualmente y también numéricamente. Porque cuando otros ven esa unión, cuando otros ven esa comunión, cuando otros ven ese amor, serán atraídos a esa comunidad, a ese cuerpo, a esas personas que están obrando juntos, que están creciendo juntos, que están en comunión con el uno al otro y con Dios. En conclusión, mis queridos hermanos, nuestro deseo es de ver la iglesia de Dios establecida en la Canela. Imagínense lo que sucedería si cada uno de nosotros se dedicara a descubrir, desarrollar y poner en práctica sus dones espirituales como Dios lo diseñó y lo desea. Imagínense cómo sería impactada esta comunidad y cómo se transformarían las vidas de sus vecinos si realmente cada uno de nosotros hiciéramos esto. ¿Estás listo para hacer este compromiso con Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar el tiempo y la energía necesaria para poner a trabajar tus dones espirituales en la obra de Dios en la Canela?
necesitamos tu ayuda. Oremos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tremendo reto. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos, estemos listos, estemos preparados y estemos motivados a poner a trabajar cada uno de los dones que tú nos has dado para la obra, para tu obra, para tu servicio, para poder engrandecer el cuerpo de Cristo en La Canela, para edificar la iglesia, para edificar y ayudar a crecer a cada uno de nuestros hermanos y para que cada uno de nosotros podamos estar unidos en esta obra. Que tú puedas hacer la obra en La Canela porque nosotros estamos dedicados a usar nuestros dones espirituales como tú lo deseas, como tú quieres usarlos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si no lo conocemos, ayúdanos a descubrir nuestros dones. Y si ya lo conocemos, que nos ayudes a capacitarnos y a usarlos efectivamente para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.